Hola, buenas noches. Yo soy Joacox y esto es Miscelánea Fantástica. Hoy les voy a platicar de este suceso que pasó en Estados Unidos y bueno, lo encontré en un artículo de una revista digital que se llama Fansided. Obviamente, cuando busqué la información, pues la vi en varios lados y este me pareció un poco más, pareció más completo. Y se llama, le hacen llamar aquí, el otro secreto del pasado oscuro de Estados Unidos. Y se llama Las chicas del radio. Y ahorita les voy a decir de qué se trata. Y bueno, durante la Primera Guerra Mundial, miles de mujeres fueron a trabajar a las fábricas para pintar esferas de relojes con una pintura hecha de radio. Recibieron el apodo de las chicas del radio por la luz que brillaba, obviamente que emitía el radio en su piel. Y bueno, se les dijo que manejar los elementos era seguro, pues obviamente en esa época no había muchas restricciones, eh, y, pero después de que comenzaron a experimentar síntomas horribles, se dio cuenta de que no les habían dicho nada de la verdad, ¿no? De la verdad absoluta sobre el radio, que también en esa época realmente no sabían mucho y lo que sabían era de que a grandes cantidades, claro, ellos lo pensaban, pues era peligroso, pero bueno, ya vemos que no. Orange, New Jersey, fue el hogar de la United States Radium Corporation de 1917 a 1926, que recordemos que como en esas épocas empezó también la depresión de Estados Unidos, ¿no? La mayoría de las cosas que sucedieron durante este periodo de tiempo no se mencionan en los libros de historia de hoy. Estos eventos a menudo se consideran algunos de los peores años de la historia en la historia de Estados Unidos. Y las increíbles y siniestras experiencias que sucedieron en la USRC es una de las principales razones por las que se fortalecieron las leyes de protección al trabajador en los Estados Unidos. Eso es porque Radio Corporation estuvo detrás del horrible nacimiento de las chicas del radio. Estas chicas se hicieron famosas en los medios de comunicación debido a las terribles formas en que la compañía las llevó inmerecidamente a la muerte. Las chicas del radio, bueno, el doctor Sabine Arnold von Sakoki, espero se pronuncie así, y el Dr. George S. Willis fundaron la United States Radio Corporation en 1917. Durante la Primera Guerra Mundial, la corporación fue el principal proveedor de relojes luminosos para el ejército. Los trabajadores que manipulaban el radio dedicaban gran parte de su tiempo a la extracción y purificación del radio del mineral de carnotita para hacer las pinturas luminosas. Había más de 100 trabajadores en la planta, la mayoría de los cuales eran mujeres. Estas mujeres también fueron las que tuvieron que pintar relojes y otros artículos con pintura de radio, dado lo que sabemos ahora. Entendemos completamente que esto es algo destructivo y peligroso, pero en ese entonces las características verdaderamente peligrosas no se conocían ni se investigaron por completo. A las mujeres que trabajaron en la planta se les dio la tarea de pintar las caras de los relojes, lo que significaba que tenían que deslizar los pinceles entre sus labios para conseguir que tuvieran la punta muy fina. Y bueno, todo el personal administrativo de la corporación usaba máscaras, guantes y pantallas para protegerlos. En ese momento pensaron que el químico solo podría dañarlos si estaban expuestos a él en grandes cantidades. Los trabajadores de todos los días, sin embargo, no estaban al tanto de los mismos procedimientos de seguridad. Las mujeres estaban deslizando la punta de un pincel limpio entre sus labios para pintar los diales, pero continuarían lamiendo el pincel para mantener el efecto. Esto resultó en que lamieran las cerdas de un pincel
mientras todavía había radio moviéndose del pincel desde la última vez que lo cargaron. Estas mujeres estuvieron constantemente expuestas a la sustancia química y la ingirieron sin tener ni idea de sus efectos nocivos. Cuando las mujeres comenzaron a trabajar en fábricas de radio para ayudar con los esfuerzos de guerra en 1917, no tenían idea de los horrores que pronto las perseguirían. Las trabajadoras pensaron que eran afortunadas porque el salario que recibieron en las fábricas de radio era excelente, 3 veces el salario medio de las trabajadoras. Lo que fue aún mejor fue que el trabajo no era muy difícil de hacer. Todo lo que las mujeres tenían que hacer en el trabajo era darles a los relojes una cara resplandeciente, pintándolos con un elemento químico recién descubierto llamado radio. Estaban fascinadas por el hermoso y profundo brillo que el radio les daba a las manos por la noche. Creían plenamente que el líquido era excepcionalmente seguro de usar y aceptar sus miembros brillantes con una consecuencia útil e interesante. El radio es un elemento metálico altamente radioactivo que también es de color blanco brillante, incandescente, raro y altamente radioactivo. Justo antes de la Navidad de 1898, Pierre Curie escribió Radium en su cuaderno y este cuaderno es hasta el día de hoy extremadamente radioactivo. En 1903, Pierre y Mary, junto con Henri Becquerel, ganaron el Premio Nobel de Física y Mary ganó el Premio Nobel de Química por su cuenta en 1911. Marie Curie sigue siendo la única persona en la historia que ha ganado el Premio Nobel de Física y Química. Marie Curie sigue siendo la única persona en la historia que ha ganado el Premio Nobel de Física y Química. En 1935, su hija Irene ganó el Premio Nobel de Química cuando descubrió que la radiactividad podía hacerse artificialmente en un laboratorio. Un año antes de que su hija ganara el Premio Nobel, Marie Curie murió. Tenía 66 años y su muerte se debió a una leucemia provocada por la radiación. Los Curie sabían que su último descubrimiento era muy peligroso. Marie se produjo varias veces quemaduras químicas cuando estaba manipulando el elemento. Pierre dijo una vez que no quería estar en la misma habitación con 1 kilogramo de radio porque tenía miedo de que lo cegara o le quemara la piel. En ese momento, Marie y Pierre Curie estaban trabajando con grandes cantidades del elemento, pero el público creía que una pequeña cantidad de radio era segura, por lo que lo usaban todos los días. Al mezclarlo con un tipo específico de pintura, el radio se ilumina después de haber estado expuesto a la luz durante un periodo prolongado de tiempo. Es por eso que las empresas fabricaban relojes militares con radio. Absorbía la energía durante el día y la cara se iluminaba por la noche. También hubo esto de radio para la sanación y dice, cuando se produjo el radio como tratamiento contra el cáncer en 1898, la ironía de la situación pasó a primer plano. De alguna manera se convirtió en un tónico para la salud todopoderoso. Esto significaba que la gente lo tomaba como nosotros tomamos vitaminas porque la gente estaba completamente fascinada por su poder. Se pensaba que la radio era una cura para muchas cosas, incluida la artritis y la gota, y esto significaba que la gente estaba completamente obsesionada con este supuesto poder curativo. Incluso se agregó radio a productos que se usaban todos los días, como pasta de dientes, alimentos, bebidas y cosméticos. Raditor era un producto en particular que era agua destilada que tenía radio disuelto en ella. El lema del producto era una cura para los muertos vivientes, que era muy apropiado dados los efectos que tendría la radio
en el futuro para los usuarios. Y bueno, pues seguimos así. Ahora vamos a regresar un poco y dice, un asesino silencioso. Por sí solo, la radio es bastante peligrosa, pero cuando se ingiere, estos efectos secundarios se multiplican. Un experto en radiación de la Universidad de Georgetown, Timothy Jorgensen, dijo que químicamente se comporta de manera muy similar al calcio. Esto se debe a que nuestros cuerpos usan calcio para producir hueso, y como tal el radio ingerido se confunde con el calcio y se absorbe en el hueso. Jorgensen continuó diciendo a CNN que los principales problemas de salud asociados con la ingestión de radio son la necrosis ósea y el cáncer de huesos causado por la radiación. La dosis de radiación acelerada que tan pronto se desarrollarían estos riesgos para la salud, las chicas del radio fueron expuestas a dosis muy altas, lo que significó que desarrollaran síntomas en unos pocos años. En otras palabras, las chicas del radio se estaban matando silenciosamente de adentro hacia afuera. La mayoría de las mujeres que trabajaron en la fábrica de radio eran pequeñas adolescentes, porque sus manos pequeñas eran ideales para el trabajo preciso y muy detallado. A veces, familias enteras estaban sentadas una al lado de la otra en el estudio, completamente inconscientes del peligro que se encontraba en la punta de sus pequeños pinceles. Una de las cosas que atrajo a estos jóvenes a trabajar en la fábrica de radio fue el brillo y las secuelas del propio radio. Ahora llamamos a estas mujeres las chicas del radio, pero en ese entonces su apodo era las chicas fantasma. Esta etiqueta espeluznante y presagiosa se quedó pegada a las mujeres. Esto se debe a que después de que terminaron sus turnos, la radio las mantuvo brillando hasta bien entrada la noche. Las mujeres vieron esto como un divertido efecto secundario y les hicieron pensar que sus trabajos aún eran más agradables. A veces un viernes algunas mujeres daban un paseo más en la fábrica y se iban a trabajar con sus mejores vestidos. Querían que sus figuras fantasmales se convirtieran en la comidilla de la ciudad en los bailes que ocurrían los fines de semana. Entonces, las chicas usarían un poco de radio mortal para pintarse las uñas y el cabello. Incluso se lo pusieron en sus dientes y lograron sonrisas que literalmente brillaban. Durante años, las mujeres que trabajaron en la fábrica de radio estaban muy orgullosas de su trabajo y les pagaban muy bien. Muchos de los trabajadores comenzaron a alentar a sus hijas, sobrinas y hermanas para que comenzaran a trabajar en la compañía. Grace Fryer, de 18 años, y sus colegas pasaron horas todos los días siguiendo el método de deslizar el pincel entre los labios que les enseñaron para pintar las pequeñas caras de los relojes. Melanie Marnich, una dramaturga, nombró a la práctica la rutina de los labios, mojar y pintar. Un lindo nombre para algo que de consecuencias mortales. Una colega de Grace Fryer, Mike Coverty, le dijo a BuzzFeed que lo primero que todas las chicas preguntaron fue si la radio no las lastimaba, porque naturalmente no querían ponerse nada en la boca que las fuera a lastimar, ¿no? Ella dijo que el gerente en ese momento, el señor Savoy, les dijo que el radio no era peligroso, les dijo que el radio y que no debe tenerle miedo. Los gerentes les dijeron a las mujeres que no hubo efectos secundarios negativos relacionados con el manejo del elemento. Aún así, llevaban delantales de plomo que las cubrían y manipulaban la radio con mucho cuidado con pinzas de marfil. En 1922, la primera víctima sucumbió a la radio. Una mujer joven, Molly Magia,
se vio obligada a dejar el trabajo después de sufrir una enfermedad horrible. La enfermedad comenzó con un dolor de muelas que parecía inocente. Los dentistas habían planeado extraer el diente para aliviar el dolor, pero luego Molly dijo que tenía otro diente adolorido. El dentista sacó varios dientes y una vez que lo hicieron, Molly comenzó a tener úlceras feas, parecidos a tumores en las encías donde solían estar sus dientes. Estas úlceras comenzaron a supurar pus, dejando a Molly con un dolor insoportable y un aliento con un olor desagradable. Luego comenzó a tener dolor en las extremidades, lo que significó que le resultó imposible caminar. Los médicos dijeron que sus síntomas eran un caso de reumatismo severo y le recetaron una aspirina para el dolor. Y bueno, las mujeres comenzaron a convertirse en versiones zombies de sí mismas, lo que suena como un guión de Night of the Living Dead, y la persona que alguna vez fue en mayo de 1922. La mayoría de sus dientes habían desaparecido, junto con la mandíbula. La boca y los huesos de las orejas se habían convertido en un gran absceso. Nadie se dio cuenta de la gravedad de la afección de Molly. Su dentista le tocó el hueso de la mandíbula, escuchen bien, ligeramente para examinarla y el hueso de la mandíbula se partió. Luego, el dentista le quitó toda la mandíbula, pero no se requirió cirugía. Todo lo que tuvo que hacer fue poner sus dedos en su boca y levantarla y removerla. Al final, toda su mandíbula inferior necesitará ser removida de la misma manera. Y bueno, este es un caso y sigue el artículo. Y bueno, pues ahora sí que desafortunadamente Molly no fue la única niña que sufrió la misma terrible muerte, y algunas niñas murieron de la misma manera, mientras que otras murieron debido a otros síntomas. Las vértebras de una mujer colapsaron porque su columna se desintegró debido a la radioactividad. Otras mujeres pues tienen cáncer de piel, cáncer de garganta, cataratas, caída de cabello, dientes flojos, en fin. Y pues, ¿en qué terminó todo esto? Obviamente hay más datos aquí en este artículo. Y bueno, prácticamente la US Radio Incorporation seguía negando que hubiera alguna conexión entre la radio y la muerte de los jóvenes, aunque los estudios comenzaron a mostrar que había una pequeña conexión entre la radio y las enfermedades de las mujeres. El presidente de la corporación sobornó a los científicos para que contrarrestaran la evidencia con la de otros estudios. Y bueno, pues ahora sí que todo el mundo tratando de salvar su trasero. Y bueno, el doctor George S. Willis y el doctor Sabin Arnold von Sokoki estaban totalmente convencidos de que estas mujeres estaban intentando destruir su empresa, jugando con sus enfermedades para obtener dinero para cubrir sus facturas médicas, a pesar de que las probabilidades estaban en contra de las mujeres pobres y sufrientes. Ayudó luchando contra la manipulación del radio. Las chicas del radio no tenían mucho, pero ahora entendían que el radio estaba lejos de ser seguro. ¿Eso dónde lo habré escuchado? Bueno. En 1924 decenas de mujeres de la fábrica de radio habían muerto de formas horribles e inmerecidas, pero el público, bueno, aquí yo creo que nadie se merece la muerte, pero bueno, pero el público aún no tenía idea de los efectos de la sustancia química. Al año siguiente, un hombre llamado Harrison Maitland se involucró en estudios del radio por su cuenta, con la esperanza de que pudiera probar una conexión entre las enfermedades de las chicas y el radio. Maitland es el hombre lesiones detrás del síndrome punch borracho. Bueno, aquí dice, ¿no? Yo creo que es el nombre que se le dio a las cerebrales sufridas por los boxeadores por recibir golpes repetidos en la cabeza. El Dr. Maitland tenía la misión de demostrar que los pequeños rastros de radio en la pintura fueron la causa de las docenas de muertes de los pintores de carátulas
o las pintoras de carátulas de relojes de la USRC. Lo primero que hizo fue reabrir el horrible caso de Molly Maguire. Y básicamente eh, habían estado, con sus estudios, se supo que las mujeres habían estado ingiriendo radio a lo largo de los años y esta radio todavía estaba dentro de sus cuerpos, o sea, en sus cadáveres, esparciendo radiación y perforando agujeros en sus huesos. El radio no fue rápido, no fue pronto y no fue agradable para sus cuerpos. Comenzando por sus entrañas, el radio taladró agujeros en las mujeres. La joven columna vertebral de Grace Fryer quedó destruida completamente, lo que significa que tuvo que usar un aparato ortopédico de acero en la espalda, Tuvo que usar un aparato ortopédico en la espalda. La mandíbula de otra pobre niña se había convertido en un muñón porque se había desintegrado por completo. Algunas de las piernas de las mujeres se acortaron debido a fracturas profundas y algunas mujeres desarrollaron cáncer en los brazos y piernas inducidas por el radio. Si las descripciones no son suficientemente horribles, los débiles huesos de las mujeres aún brillaban duro a través de su piel. Una vez, estas mujeres habían amado este resplandor radiante en su piel, pero ahora lo veían como un recordatorio constante de su próxima muerte. El radio estaba profundamente dentro de sus cuerpos y no había absolutamente ninguna forma de eliminar este asesino silencioso de una sustancia química. En la década de los 20, un jurado forense era el que decidía la causa de la muerte, que es un proceso similar al de un caso judicial. En ese momento, Martland era médico oficial del condado de Essex y eliminó el sistema de jurado que estaba en su lugar y lo reemplazó con un sistema basado en información médica. Todas sus sospechas se confirmaron después de que el examen médico del cuerpo de Molly no mostró signos o síntomas de sífilis, que es un poco lo que decían que ella tenía, ¿no? Pero mostró daños inducidos por la radiación. Martland hizo las mismas pruebas en los cuerpos de las otras mujeres y una vez que se completaron, US Radio Corporation tuvo un gran caso en su contra, lo que llevó rápidamente al declive y la ruina de su organización. Y bueno, por lo pronto hay más información de las chicas de radio si gustan buscarlas. Dejaré aquí el link de la revista digital que lo hizo. Eh, por lo pronto es todo. Mi nombre es Joacox y recuerden, esto es Miscelánea Fantástica. Les agradezco escuchar este primer episodio. Hasta luego.